Tras la intervención del Sergei Lavrov ante la Asamblea General de la ONU, conectamos en directo con el analista internacional Aníbal Garzón. Hola Aníbal, bienvenido a RT. Una de las ideas claves del discurso del canciller fue que la crisis que sufre Oriente Medio y el norte de África son el fruto de la política occidental que trata de perseguir sus propios intereses en la región. ¿Está usted de acuerdo con esta opinión? ¿Qué le parece? Bien, justamente el canciller ha hecho un análisis crítico con la visión occidentalista y unilateral. El hecho de que Estados Unidos, su aliado, la Unión Europea, lleven a cabo una política internacional de manera focalizada en sus intereses económicos y no tener en cuenta que el sistema mundo actual es la cosa mucho más compleja, se está creando, ¿no?, una visión mucho más multilateral, donde Rusia y China, por ejemplo, pues son dos frentes importantes a nivel económico y político, y el hecho justamente, el canciller ha puesto como ejemplo el hecho de Siria, ¿no?, de cómo para llegar a una verdadera paz, ¿no?, de que está sufriendo el pueblo de Siria desde hace ya 5 años, se tiene que crear unas visiones complejas, multilaterales, donde todos los actores puedan intervenir y no solamente sea una visión por parte de Occidente con sus intereses económicos, porque la guerra va a continuar constantemente y el hecho de los refugiados van a seguir. Por lo tanto, la lectura del canciller es esa, la lectura es que actualmente estamos en un mundo multilateral donde las visiones tienen que ser mucho más amplias y no Occidente tiene que tener su visión política neocolonialista o imperial, porque de esta manera el sistema mundo entre norte y sur va a ser mucha más la brecha, se van a generar conflictos armados constantemente, y ese ámbito de no participación por parte de los estados, como en Oriente Medio como en África, puede ser compleja la situación, que los problemas también pueden llegar al norte, como vuelvo a repetir, el hecho de los refugiados. Son problemas que actualmente también están en el norte por esas injerencias que ha llevado a cabo Occidente. Señor Aníbal, una de las cosas que destacó el canciller Sergei Lavrov es que el apoyo de Rusia a Siria permitió evitar que se desintegrara territorialmente este país árabe, que era uno de los objetivos de estos terroristas. ¿Cuál cree usted que ha sido el papel que ha jugado Rusia en este conflicto? Bien, Rusia ha jugado un papel de, un apoyo a lo que ha sido un gobierno soberano, ¿no? El gobierno de Siria. El hecho de que no olvidemos que también ha habido antecedentes como el caso de Libia. Toda esa injerencia que ha llevado a cabo Occidente de manera directa por invasiones de la OTAN, como también de manera indirecta, como lo que es la formación, ¿no?, de rebeldes, ¿no?, de terroristas, el hecho de que un gobierno se sitúe de manera sola de luchar lo que es el gobierno de Siria contra Occidente, lo que queda de manera muy, muy desigual, y por lo tanto es muy fácil que el gobierno de Siria pierda su soberanía y sea derruido, pues como ha pasado históricamente, ¿no?, lo que son las estrategias imperialistas de colonización, tanto a nivel económico como en este caso a nivel militar. El hecho de la entrada de Rusia lo que ha hecho ha sido equilibrar mucho más eso, y que el gobierno de Siria no se encuentre totalmente desmantelado y totalmente solo a nivel militar para luchar contra los terroristas que son formados, vuelvo a repetir, por Occidente y por la OTAN. Y eso ha hecho que la cosa ya no sea simplemente vista como una injerencia, sino que se tenga que ver también como, para conseguir una pacificación, se tiene que llegar a una mesa de diálogo. Ya no es el gobierno de Siria se encuentra solo y tiene que ser derrumbado, sino que se tiene que llegar, para que haya una verdadera paz del pueblo, es a negociar. La entrada de Rusia en este conflicto es la base esa, es negociar para conseguir la paz, y la manera son las mesas. El hecho de que llevamos desde la negociación, así por hacerlo brevemente, desde el día 9 se está intentando eso, y vemos como Estados Unidos ha boicoteado con lo que hubo del ataque al gobierno de Siria. Por lo tanto, hay que intentar lo máximo posible de que la paz llegue al pueblo de Siria, que lleva 5 años sufriendo esta barbaridad. Para terminar, señor Aníbal, Sergei Lavrov dice que es fundamental, son sus palabras, prevenir que se viole y se quiebren los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y Rusia, y dice que hay muchos interesados en romperlo. ¿Quiénes serían los interesados? ¿Por qué estarían interesados en romper estos acuerdos? Bueno, acuerdos de ruptura entre Estados Unidos y Rusia no es algo nuevo. No olvidemos el hecho de la estrategia de la OTAN, de cuando cayó la Unión Soviética y los pactos que hubo, ¿no?, con la nueva Rusia. Muchos han rotos, y justamente la OTAN se está expandiendo por muchos países fronterizos. El golpe de Estado que ha habido detrás en el caso de Ucrania, por ejemplo, ¿no?, donde también ha estado implicada la Unión Europea. Lo que hay actualmente es una política
por parte de grandes empresas, una política militarizada que le interesa a empresas europeas y de Estados Unidos tener a un enemigo, que en este caso es Rusia, una potencia internacional, por el hecho de por todo el beneficio que lleva a nivel económico el hecho de seguir teniendo un enemigo, el hecho de reproducir la Guerra Fría, que justamente la ha reproducido Obama, que es un premio Nobel de la Paz, y está reproduciendo otra vez la Guerra Fría por esos intereses económicos. Y luego a nivel geoestratégico, también el hecho de intentar aislar a Rusia a nivel internacional, de aislar a Rusia en sus relaciones con Oriente Medio, con África, con América Latina, porque Rusia justamente es un agente económico muy importante y tiene que salir de esa manera con sus pactos con China porque no hay otra alternativa. Está intentando Occidente aislar, tanto en este caso a Oriente, a Rusia, y también en parte indirectamente a China. Lavrov también resaltó la necesidad de separar a la oposición, la llamada oposición moderada, de los terroristas, y ha dicho textualmente que esa responsabilidad descansa en los hombros de Estados Unidos. ¿Usted cree que sea posible que se separen y por qué realmente en los hechos no se ha concretado hasta el momento? Bueno, es complejo el hecho de separar lo que es en realidad un crítico políticamente con el gobierno en el caso de Siria de lo que es un terrorista. ¿Por qué? Porque toda esa injerencia que ha llevado Occidente, el hecho de armar, el hecho de llevar una estrategia, en lugar de que una oposición pueda llevar una estrategia a nivel democrática, a nivel de movimiento social, el hecho de armar y esa entrada de armas con sus intereses geoestratégicos, políticos y económicos ha generado una difusión, ha generado una barrera muy compleja entre lo que es una oposición válida y lo que es el terrorismo contra el gobierno de Siria. Eso es una de las cosas que tendría que estar justamente en la mesa de negociación y saber que los actores de una oposición válida tienen que tener pues su espacio propio dentro de Siria, pues si hay cosas que no comparten con el actual gobierno. Pero lo principal de todo es simplemente apartarse Occidente de toda esa injerencia que ha llevado, porque mientras Occidente siga entrenando a los militares, siga vendiendo armamento, siga haciendo estrategias con sus aliados también, como no olvidemos sus aliados regionales como Qatar o Arabia Saudí, con el caso de Yemen, toda esa injerencia lo que hace mucho más complejo es dividir un actor válido en la oposición democrática a un actor pues que justamente está llevando estrategias terroristas. Lo que tiene que hacer Occidente es separar y, identificando a esos actores, será mucho más fácil llevar adelante un proceso de paz. Mientras haga Occidente injerencia, es mucho más complejo que se lleve a cabo un proceso de paz en Siria. Sobre el tema de Siria, para terminar, Lavrov ha dicho que es necesario investigar el ataque al convoy humanitario de la ONU y el ataque a la base militar que cobró la vida de más de 80 militares sirios. ¿Quién debería realizar esa investigación, garantizar que realmente sea una investigación imparcial, rigurosa? Es importante que la investigación se haga con diferentes actores internacionales. No olvidemos que existe a nivel internacional, en parte de la ONU, lo que es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario deja claro lo que son actores de la guerra y lo que son actores de la sociedad civil, lo que es la población civil. En este caso, el ataque que ha habido, ¿no?, hacia este convoy de la ONU con diferentes víveres para la población civil, eso lo que está haciendo es complicar la situación porque se está atacando en el hecho alimenticio o en otros aspectos a nivel de salud, ¿no? Se está atacando también a actores que no son de la guerra, que es de la población civil. Por lo tanto, es importante y es que tienen que hacer esa separación. Y la ONU es un organismo que actualmente, que están haciendo la Asamblea 71, es un organismo que tiene que llevar a cabo un proceso de paz y tiene que intervenir para separar lo que es la población civil de lo que es los actores armados. Actualmente, el derecho internacional humanitario se está poniendo mucho más complejo y se está poniendo en duda si vale o no vale en el siglo XXI, porque se están atacando muchas veces por los actores terroristas, están atacando elementos que es de la población civil, como en este caso lo que decíamos, los convoys de la ONU, son elementos de la población civil que atacan para desestabilizar todo un proceso de paz, porque ahí viene la pregunta, ¿interesa este proceso de paz a los actores terroristas? ¿Qué intereses económicos hay detrás de que exista la guerra? ¿Qué intereses de desestabilización? Eso justamente se está conformando, que la población civil consiga, esté como lo más descontenta posible con el gobierno actual mediante la estrategia de guerra. Y eso es algo que no es válido con el derecho internacional humanitario. La ONU debería crear una comisión internacional con observadores o incluso ver si sería válido hacerlo de los cascos azules que actualmente no están actuando en Siria. Muchas gracias, señor Aníbal. Gracias.